Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Lo que estamos a punto de ver es un escándalo que clama el cielo. No son rumores, no son exageraciones, es evidencia de una traición descarada dentro de la misma iglesia y frente al mundo entero. Estaremos hablando sobre Fauci, amados. Hablamos de Anthony Fauci porque recientemente los medios lo han vuelto a poner en el centro de la conversación. Ahora, ¿quién es Anthony Fauci? Él fue la persona encargada de la pandemia en los Estados Unidos. Y él fue el que estuvo encargado de que te pusieras y de que cerraran las iglesias. Este fue una figura humana que estaba dictando a la iglesia qué hacer. Y nuevamente está en el centro del huracán. ¿Qué pasó con este hombre? Lo están llevando a corte, lo están responsabilizando. Los políticos, el Congreso en los Estados Unidos, la Corte Suprema, lo está investigando por su malpráctica, por su mal hacer, por un malhechor. ¿Por qué? Como manejó la pandemia y lo que estaba pasando con esas cosas. Pero, ¿por qué lo conectamos con nuestros líderes adventistas y lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Porque este hombre obedeció a su formación jesuita para imponer esto al mundo. Y también vemos que los líderes dentro de la iglesia se aliaron con este hombre, obedecieron a este hombre para cerrar iglesias. Entonces, nuevamente está en el centro del huracán, pero la pregunta es esta. ¿Ya responsabilizaron a Anthony Fauci? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque la iglesia adventista y los líderes tomaron la misma actitud de este Fauci. Y es hora de que ellos también se responsabilicen. Así como están llevando a Fauci a corte, ¿quién va a responsabilizar a los líderes adventistas? ¿Quién los va a corregir a ellos? ¿A quién van a rendir cuentas ellos? Por eso es que conectamos esto con el liderazgo adventista. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista corre el peligro de cometer el mismo error en los tiempos del Antiguo Testamento. El pueblo obedecía a los líderes que siempre los llevaban a la apostasía. Fue en el tiempo de Acab, con Elías, fue en el tiempo de Jeremías, fue en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los fariseos. Los fariseos decían que tenían autoridad y querían usar esa autoridad. Bajo la ley decían, la ley dice que debes hacer esto, que debemos de matarte, porque usaban la ley para oprimir a Jesús. Y es lo que vimos que sucedió durante la pandemia. Los líderes usaron este poder para silenciar el mensaje y por esto es importante para nosotros. Entonces, Anthony Fauci lo presentaron como una figura de autoridad, como voz de la ciencia. Pero detrás de esa imagen hay un trasfondo espiritual y no lo podemos ignorar. Los líderes actuales, al igual que los fariseos en tiempo de Cristo, han invocado leyes y regulaciones humanas para silenciar la adoración. ¿Qué hicieron los líderes actuales? Invocaron leyes para silenciar la adoración. Cierra la iglesia. ¿Qué hicieron los fariseos en el tiempo de Cristo? También le prohibieron a los discípulos predicar, le prohibieron a Jesús predicar. Usaban sus tradiciones y sus leyes humanas para suprimir el mensaje en el tiempo de Cristo. Y es lo mismo que vimos en el tiempo de la pandemia. Pero nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Para mostrar que la verdadera iglesia no debe someterse a dictados humanos, sino a Cristo, con fuerza. Afirmo que la apostasía no viene de afuera, sino de adentro. Comprando a los líderes adventistas con Judas y los fariseos que traicionaron la verdad. Así es, estos líderes los comparo con Judas que traicionaron la verdad. Hermanos, templos cerrados se convirtieron en prisiones espirituales. Y las contradicciones de Fauci, porque él les decía, pónganse esa cosa y no se van a enfermar. Pónganse esas cosas y luego no lo pueden encontrar. Era pura confusión de este hombre. Y los líderes, todo lo que decía el gobierno, obedecían los líderes. ¿Qué al caso nuestras iglesias no se convirtieron en lugares donde se administraba de hechicería babilónica? Hermanos, templos cerrados. Mientras tanto, los líderes adventistas, los mismos que deberían defender la fe, se alinearon con la ONU
con la OMS y poderes mundiales, callando a voces fieles y permitiendo que la apostasía se infiltrara en el corazón de la iglesia. Si tú hablabas en contra de eso, te silenciaban. Se supone que los líderes tenían que defender la verdad, pero ¿qué vimos? Que prefirieron por mucho dinero cerrar iglesias y promover la hechicería babilónica. Y esto no es casualidad, esto es apostasía, apostasía institucional. Y es de la cual vamos a estar hablando hoy, porque ese cáncer, al igual que en los tiempos de Cristo, llevó que una nación entera se perdiera. Su casa quedó desolada. Jesús desechó al pueblo de Israel por esa apostasía institucional. Y lo mismo está sucediendo dentro de la iglesia. Y yo no quiero que Jesús deseche esta denominación, por lo cual yo voy a protestar. Y al igual que Jesús expuso esta unión inicua con los líderes y los poderes estatales, yo voy a exponer también esta unión de los líderes con los poderes estatales, tales como la OMS. Los líderes de hoy invocan la ciencia y las regulaciones para silenciar la edulación. Así es. Invocan la ciencia, invocan lo que dice el gobierno. Jehová dijo, no dejen de congregarse, pero el hombre le dijo a la iglesia, a los líderes, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no son ellos. La iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero les dijeron a ellos, hermanos, que no hicieran caso a la palabra de Dios, que hicieran caso a la ciencia. Y yo comparo esto también como cuando los fariseos usaban la ley para oprimir al pueblo de Dios y atacar a Cristo. Acá el caso no le decían, hey, tú no debes de hacer esto en el sábado, pero espérame, esa es una tradición tuya. Tú estás usando la palabra de Dios, tus tradiciones, torciendo para oprimirme. Y es lo mismo que hicieron, hermanos, los fariseos. Comparo esto. Y hermanos, el enemigo ya no está afuera, está dentro de la iglesia, hermanos. Los templos estaban cerrados. La iglesia parecía un lugar de crimen, parecía una prisión espiritual, hermanos. Al igual que Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, hoy la adoración es encadenada por regulaciones humanas. Nuevamente vienen más pandemias, vienen más regulaciones. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Al caso la casa de Dios va a ser cerrada por decreto humano? Claro que no, hermanos. Es menester obedecer a Dios que al hombre. Apostasía interna. Al igual que Judas traicionó a Cristo desde adentro, la apostasía comienza con el liderazgo. Apostasía interna. ¿Por qué lo digo? Porque la apostasía alfa y omega no es algo que vendrá de afuera, hermanos. Nos han hecho pensar que es algo de afuera, que es algo externo, que va a venir de afuera, que debemos cuidarnos por los que vienen de afuera. Y no, la apostasía alfa viene de adentro. Es algo que introducen los líderes, como los líderes introducieron la apostasía alfa y omega. La alfa en los tiempos de Kellogg's fueron líderes, entonces la omega también viene. Entonces, al igual que la traición vino por Judas, vino de adentro, entonces la apostasía viene por nuestros líderes. Y por eso es que la iglesia está en la condición que está. La ley dominical está a las puertas. El movimiento nacionalista cristiano en los Estados Unidos está en su pleno apogeo. Los católicos y los jesuitas ya han secuestrado Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Todos están trabajando, menos la iglesia, hermanos, menos la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros líderes, al igual que Judas, se han alineado con el Estado, se han alineado con Babilonia, al igual que Judas, se han alineado con el enemigo. La apostasía comienza desde adentro. Ahora, ¿qué de esta confusión de este señor Fauci? ¿Por qué está en los medios de comunicación, hermanos? Se le llamó a corte a esta persona y se le hicieron preguntas. Y este hombre dijo que él tenía el derecho de permanecer silencio 111 veces. Le dijeron, ¿vas a contestar? Y él decía, tengo el derecho de permanecer silencio. Le dijeron, ¿de qué color es la alfombra? Tengo derecho de permanecer silencio. ¿Cómo te llamas? No quería contestar ni decir nada Anthony Fauci. Así igual que los líderes
Ya vamos para 4 años y no hemos escuchado ninguna disculpa. Ya salieron las grandes empresas que fabrican esa cosa, ya salieron a decir, a ser honestos. Los políticos ya salieron a ser, ya todos se disculparon. Pero ¿qué tal los líderes adventistas? Ahora, a este Fauci lo están llevando a corte. ¿Ok? Lo tienen en un tribunal. Pero ¿quién va a responsabilizar a nuestros líderes? Yo protesto. Y a ver si aquí en Alerta Adventista hacemos algún canal o algo donde podamos juntar todas las firmas digitales, donde podamos protestar en contra del presidente Erten Koller, porque también tuvo un papel muy importante que jugar durante la pandemia. Entonces, esta confusión de Anthony Fauci, ustedes van a verla, como él se negaba. Eso también representa la confusión babilónica. Este hombre fue formado por los jesuitas. La primera diapositiva, vamos a ver qué lo formó, y no es casualidad que este hombre esté obrando para cumplir los planes de Roma, para traer esta confusión babilónica dentro de los líderes. Esta confusión que decía Anthony Fauci, que si tú tomabas esa cosa, no te podías contagiar. Y luego cambió y dijo que sí, pero que no la podías transmitir. Y luego cambió y dijo que sí la podías transmitir. Entonces fue una confusión. Y esa misma confusión babilónica estaba dentro de la iglesia. Y esa Babilonia ha hecho beber y ha engañado a todos los moradores de la tierra. La confusión que vemos dentro de la iglesia es la confusión babilónica. Amado. Observen con cuidado. Veamos la Doctor Anthony formación Fauci, jesuita. a los graduados jesuitas, estamos aprendiendo un poco más sobre los antecedentes de Fauci. Ahora, ¿Por qué este hombre actúa de la forma en que actúa? Porque es un jesuita. es el momento de que nos preocupemos desinteresadamente los unos por los otros. Hoy también podemos todos sentirnos orgullosos de que el hombre que es probablemente la persona más confiable. Ahora recuerden que esto fue en 2020, en medio de la crisis de la planta. Entonces, este periódico aquí está mostrando que la revista jesuita, que es llamada América, estaba diciendo que era la persona más confiada en el mundo y que a mucho orgullo él era jesuita. Ahora, ¿qué dice aquí? Que el doctor Anthony Fauci es reconocido ¿por qué? Por Y fue jesuita, llamado la... por ser jesuita. Entonces, ¿de dónde viene la formación y la educación y la escuela de este hombre? Él es un jesuita, amados hermanos, y nuestros líderes adventistas le estaban prestando atención a este jesuita. Así como los líderes rechazaron a Jesús y Jesús los rechazó, así también, amados hermanitos, tenemos que tener cuidado que nuestros líderes que nosotros, Dios no nos rechace por culpa de nuestros líderes. Continuemos con esta formación jesuita para que miren a quién se sometieron los poderes adventistas. La persona más confiable en los Estados Unidos es graduado de una escuela secundaria jesuita y una universidad jesuita. Él se enorgullece mucho de su educación jesuita y, como profesa con orgullo, ha formado su vida y su carrera. Así que no es de extrañar que hayamos escuchado tanta confusión viniendo de Fauci. ¿No necesitas usar una máscara? Dijo que necesitas usar. Este hombre fue a una preparatoria, high school jesuita, y también fue a un colegio jesuita. ¿Y qué dijo? Que tenías que usar una... Y él representa la ciencia y luego se contradijo tantas veces, una y otra y otra y otra vez. Pero sabemos que es porque jesuita fue entrenado por los jesuitas. Continuemos aquí. Siguiente en la pantalla. El mismo hombre que fue entrenado por los jesuitas durante la crisis de la pandemia. Y como acabamos de escuchar la confusión saliendo de su boca, dijo este doctor. Ahora, tengan en mente que estoy leyendo de América, la revista jesuita. Así Adelante, que ellos hermano. exaltaban a este hombre. Ellos lo estaban exaltando durante ese tiempo. Tenían a un médico jesuita en la cima. Ahora tengan
en mente que Fauci no estaba solo a cargo de la crisis pandémica dentro de los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Todo el mundo alrededor del planeta escuchaba lo que fuera que dijera Anthony Fauci. Ujú, Ahora tengan en cierto. mente, hablando de eso, que esa fue la segunda bestia también, los Estados Unidos de América. Escuchen, el doctor. Yo quiero mostrarle algo, hermanitos. Miren, ¿ven la imagen de la iglesia? Vean esta imagen de la iglesia. Esta era una iglesia adventista actual. No podías sentarte con tu hermano, no podías cantar, no podías adorar a Dios. Silenciaron la adoración por mandatos humanos. Al igual que en el tiempo de Jesús, los fariseos quisieron silenciar a Jesús y fueron rechazados. Usaban sus tradiciones humanas. Lo mismo que hicieron los líderes en el tiempo de la pandemia. Esta es una imagen aquí. Esta era una cárcel, una prisión espiritual. Avancemos. Anthony Fauci dice para mantener las iglesias seguras, entre comillas. Seguras, usen bozales. Limiten el canto y esperen para reanudar la comunión. ¿Qué dijo este hombre? Aquí está, hermanos. Estos son los titulares oficiales. Que tengamos sentido común. Que toman todas sus medidas en las casas de adoración. Que usen su máscara. Distanciamiento social. Y que prohíben el canto. Aquí abajo dice, prohibit singing. Perdón. Que prohíban el canto. Silenció la adoración. La iglesia adventista del séptimo día prefirió obedecer a estos hombres que aún así dice el Jehová. Avancemos. Comunión. A medida que los estados en todo el país comenzaron a relajar las órdenes de quedarse en casa, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que las iglesias deberían adoptar medidas de sentido común para proteger a los fieles. ¿Para proteger a quién? A los fieles. Recuerden la palabra. Los fieles y la comunidad. En general, ¿cómo exigir practicar el distanciamiento social? Ahí hay una confusión. Amados hermanos, lo que estamos a punto de ver y lo que estamos viendo no es diferente de lo que sucedió en los días de Cristo. El pueblo de Dios estaba bajo la influencia de los fariseos, hombres que aparentaban santidad, pero que en realidad servían a intereses ocultos. Hoy la historia se repite. Líderes que deberían guiar al rebaño han entregado su poder a poderes humanos. Así como los fariseos imponían cargas pesadas sobre el pueblo, ahora vemos cómo se levantan figuras modernas con autoridad incuestionable, dictando normas que afectan no solo la sociedad, sino también la adoración. Esta primera diapositiva nos muestra a Anthony Fauci, el rostro de esta autoridad mundial. No fue presentado como un simple médico, sino como un referente absoluto al que todos deberían escuchar y obedecer. Y así como el pueblo de Israel se sometió a los fariseos, hoy el pueblo de Dios corre el peligro de someterse a estas voces humanas en lugar de escuchar la voz de Cristo. Esto es tremendo, amados hermanos. Continuemos. Y prohibir el canto. Una para ustedes. ¿Qué es la iglesia? Sin cánticos. Palabras. El jesuita se convirtió en la cabeza de la iglesia o las iglesias. Él dio el edicto. Él dio la orden de la misma manera que Constantino dio la orden de que el domingo es el día de adoración para la iglesia cristiana. Que para mantener las iglesias seguras, usen máscaras, limiten el canto y esperen para reanudar la comunión. Amados, después de ver cómo Fauci fue levantado como autoridad mundial, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esa influencia? En los días de Cristo, los fariseos no solo tenían poder religioso, también estaban formados en tradiciones humanas que anulaban la palabra de Dios. Hoy la historia se repite.
Fauci no fue formado simplemente como médico, sino en instituciones jesuitas donde se inculca obediencia a estructuras humanas y fidelidad a agendas ocultas. Así como los fariseos imponían cargas pesadas sobre el pueblo, esta formación revela que detrás de su figura hay una influencia espiritual contraria a la de Cristo. Esta diapositiva, hermanos, que les mostré, nos muestra precisamente esa raíz, la formación jesuita de Fauci, y así como el pueblo de Israel se sometió a líderes que aparentaban santidad, pero servían a intereses humanos, hoy el pueblo de Dios corre el peligro de someterse a autoridades moldeadas por poderes religiosos y políticos en lugar que escuchar la voz de Dios. Hermanos, acabamos de conectar la autoridad mundial de Fauci con su formación jesuita. No es casualidad que este hombre tenga ese puesto. Los jesuitas lo pusieron ahí. ¿Y a quién obedecieron nuestros líderes? A los jesuitas. Aquí mostramos que su poder no es neutral. Él no estaba ahí para el mejor de la población del mundo. No, él estaba ahí. ¿Para qué? Para cumplir los planes de Roma. Estaba respaldando y estaba respaldado por estructuras religiosas con influencia global. ¿Quién puso a este hombre ahí? Roma, el Vaticano. ¿Dónde fue formado? Por los jesuitas. ¿Qué es su plan? Derrocar todo lo que el protestantismo ha hecho. No es casualidad, detrás de esa autoridad hay una formación jesuita. Así como los fariseos se formaban en tradiciones humanas, hoy vemos los líderes moldeados por agendas contrarias a Dios. Ahora, hermanos, antes de mostrarles esta siguiente diapositiva, ya después de que vimos la raíz de la formación jesuita de Fauci, ahora debemos mirar las consecuencias directas de esa influencia. En los días de Cristo, los fariseos imponían cargas pesadas sobre el pueblo, prohibiendo lo que Dios había mandado y anulando la verdadera adoración. Hoy la historia se repite. Bajo órdenes humanas, las iglesias fueron cerradas, se prohibió el canto congregacional y se suspendió la comunión. Lo que debería ser un lugar de libertad espiritual se convirtió en una prisión. El enemigo busca silenciar la alabanza y acortar la comunión con Cristo porque sabe que la adoración es la fuerza del pueblo de Dios. En esta diapositiva que ustedes van a ver, hermanos, les voy a mostrar precisamente esto. Las restricciones dentro de las iglesias, y así como los fariseos impedían al pueblo acercarse libremente a Dios, hoy se levantan autoridades modernas que dictan normas que sofocan la fe y apagan el pueblo espiritual. Hermanos, esta formación jesuita de Fauci, con las medidas impuestas en las iglesias, nos muestran que no es casualidad, sino parte de una agenda espiritual. Esto no fue casualidad. Este hombre fue puesto ahí por una iglesia con fines religiosos. Entonces los fines de este hombre también son religiosos, son espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo busca silenciar la alabanza. Y esto no es protección lo que hicieron los líderes, esto fue persecución. Esto no vino por algo externo, hermano, algo de afuera, sino los elementos centrales de la adoración, hermanos, el canto, todo esto, hermanos, es lo que vamos a estar viendo en esta siguiente diapositiva. Obedeció lo que La conferencia obedeció dijo el jesuita Fauci. No pueden cantar. a este hombre. No canten. Tienen que mantener el distanciamiento social. Tienen que usar el bozal. Y eso es exactamente lo que hicieron aquí. Miren, Y leemos aquí que durante Leen. las primeras etapas de la shandemia, el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluido el presidente de la Asociación General, Ted Wilson, y las divisiones regionales, emitieron recomendaciones de seguridad, entre comillas, para las congregaciones locales que aconsejaban el uso de mascarillas, practicar el distanciamiento social y suspender o modificar actividades comunales como cenas de hermandad y la comunión. hermanos, aquí están las pruebas. Estas son las declaraciones oficiales por parte de los líderes. Dice Early Pandemic Health Guidance.
la guía para la pandemia en su etapa temprana. Máscara y distanciamiento, canto y servicio, comunión. Ya no había comunión. Que fuera suspendida los potlucks, que ya no hubiese bautismo, como si el mundo y Satanás dice que no haya bautismo, que no se congreguen, como nosotros como pueblo de Dios, como el pueblo del libro, ¿cómo nos vamos a someter, amados hermanos, a estos mandatos? ¿Cómo vamos a obedecer al hombre? Jesús dijo, no dejen de congregarse. Jesús dijo, Adán y Eva, cuidado con lo que introduces en tu cuerpo. El hombre dijo, no. A los 3 niños hebreos se les dijo, cuidado lo que metes a tu cuerpo. Los líderes de la iglesia dijeron, no, no, eso no importa. En aquel día vamos a ver que lo que era importante para Dios no era importante para ti, pero tú tienes cuentas que rendir. Estos líderes tienen sangre en sus manos. Y aquí estamos viendo las declaraciones, cómo atacaron el mensaje. No nos tenemos que preocupar que el enemigo nos ataque desde afuera. Nuestros propios líderes nos tienen así, nos tienen tontos, adormecidos, se han aliado con Satanás, se han aliado con el enemigo. Por eso no estamos preparados para protestar en contra. Hermanos, fíjense, esta fue una gran oportunidad. Miren, nosotros como pueblo de Dios desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Por ejemplo, ahorita se están promoviendo los 10 mandamientos en 30 estados de las escuelas. Nosotros deberíamos de usar esta oportunidad y también están ensalzando mucho el domingo, pero esto de las escuelas podemos usarlo una oportunidad para hablar de nuestro sábado, de cuáles 10 mandamientos van a introducir. Podemos traer esto al frente para que el mundo sepa del sábado. Y en la pandemia se nos fue una oportunidad muy grande. Nosotros tenemos un mensaje pro salud. Y cuando nosotros como adventistas se nos pidió que hechizáramos nuestro cuerpo, nosotros teníamos la oportunidad de presentar el mensaje pro salud al mundo. Se lo presentamos al mundo entero el mensaje pro salud. Era una oportunidad para que nosotros como adventistas le dijéramos al gobierno y al mundo, mira, nosotros no creemos en eso, no nos pondremos eso, nuestro cuerpo es el templo. Y como en Daniel, los 3 niños hebreos no quisieron contaminar su cuerpo. Y sabes, nosotros creemos en este mensaje. Y era una oportunidad para que nosotros como adventistas y nuestras doctrinas saltaran y salieran al frente. Tema de controversia, como lo va a hacer esa. Pero no, los líderes adventistas se callaron, se sometieron a los mandatos humanos. Y aquí están los mandatos. Esto que dice que cierren iglesias, o obedeces esto o la Biblia. Yo obedezco la Biblia. Pero continuemos con esta apostasía abierta. Esperen, ¿y la comunión? Esperen. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? No pueden tener comunión. No pueden tener adoración sin distanciamiento social y usar mascarilla. Está justo ahí en la pantalla. Fue Fauci quien dijo eso. Fue un jesuita quien dijo eso. ¿Y quién siguió esa directriz? Ahí está de nuevo. Nuestros líderes siguieron esa directriz al pie de la letra. Dijeron de nuevo, practicar distanciamiento social, suspender o modificar actividades comunales, como cenas de hermandad o comunión, y seguir las regulaciones de salud del gobierno local. Así que el gobierno, los jesuitas, se convirtieron en nuestro Dios, Rodio. Tremendo. Dictaron cómo podemos adorar y cómo no podemos adorar. Se aconsejó a las congregaciones usar bozales. Eviten los apretones de mano. No, nada de apretones, nada de abrazos. Mantengan distancia física. Tremendo. Muchas uniones locales dentro de la iglesia adventista y sus ministerios de salud sugirieron modificar los servicios para reducir actividades de alto riesgo como el canto congregacional y acortar la asistencia en persona. Al caso no estaban diciendo que no querían a muchas personas en la iglesia. ¿Qué vimos durante la pandemia por parte de nuestros líderes? Vimos cómo nuestros líderes abandonaron la iglesia, abandonaron al pueblo, les importó un cacahuate la iglesia, cerraron la iglesia, se fueron a sus casas, no les importaba. Mientras
personas en sus casas muriendo enfermas, en plena soledad, mientras muchos perdían sus trabajos. ¿Qué estaba haciendo la corporación, los líderes adventistas en las escuelas adventistas? Te obligaban a que tomaras la hechicería babilónica, si no te corrían. En los hospitales adventistas, las enfermeras, los doctores, los que limpian, los de administración, si tú no tomabas esto, te echaban fuera, te perseguían. Los líderes adventistas te perseguían. Una gran apostasía, amados hermanos. Desde adentro vino esta persecución. No fueron los de afuera los que nos estaban persiguiendo, eran los de adentro. Continuemos. Amados, después de ver cómo se cerraron los templos y se prohibieron la comunión, debemos reflexionar en lo que vino después. La obediencia institucional. Los líderes. En los días de Cristo, los fariseos imponían reglas humanas y el pueblo la aceptaba sin cuestionar, aunque esas reglas anulaban la palabra de Dios. Hoy la historia se repite. Las iglesias aceptan las medidas sanitarias sin levantar la voz, sin discernir si esas órdenes venían de Dios o de los hombres. Se sometieron a regulaciones externas como si fueran mandamientos divinos. Esta obediencia institucional no es fidelidad a Cristo, sino es sumisión babilónica. Nos mostraron precisamente esto, hermanos. Es lo que yo les estoy mostrando. La obediencia institucional a las medidas sanitarias. Y así como el pueblo de Israel se inclinaba ante los fariseos, hoy el pueblo de Dios corre el peligro, un gran peligro de inclinarse ante autoridades humanas en lugar de permanecer fieles al Señor. Las restricciones en la iglesia con la obediencia institucional, mostrando que el problema no fue solo la prohibición, sino la aceptación pasiva de esas medidas. ¿Qué fue? No solamente fue que prohibieron, sino que poco a poquito fueron aceptando todo lo que dijo el gobierno. Hay una cita en el espíritu de profecía que dice que todos aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas del mundo no encontrarán ningún problema aceptando la marca de la bestia. ¿Qué fue nuevamente? Que si tú has ido aceptando lo que el mundo te pide, todas estas demandas, esta fue como una mini prueba de la marca de la bestia. Y también las personas estaban siendo perseguidas. Ya compartimos cómo te corrían, no te dejaban viajar, no te dejaban entrar al supermercado si no tenías tu certificado. Entonces había persecución aquí, pero vimos que esa persecución también vino por parte de los líderes, amados hermanos, ¿ok? Y ellos fueron aceptándolas poco a poco. ¿Y qué pasa cuando venga la ley dominical, amados hermanos? Si tú estás poco a poco aceptando todo lo que te dice el gobierno, cuando venga la ley dominical, tú te vas a oponer. Por eso la iglesia adventista hizo esto, de introducir esto silenciosamente, para que si el pueblo adventista hubiera despertado, se hubiera organizado y hubiera protestado en aquel entonces, cuando venga la marca de la bestia, íbamos a estar preparados con callo y listos para la guerra. Pero como nunca hemos estado en la guerra, en la batalla, para hacerle frente a nuestras doctrinas, cuando venga la crisis de la marca de la bestia, el pueblo va a estar totalmente dispersado. Como dijo Jesús, atacarán al pastor y correrá el rebaño. Pero el pueblo de Dios tenía la oportunidad de unirse, protestar y hacerle frente. Para cuando viniera la crisis, tuviéramos ese callo, esa experiencia. Pero nada de eso. Los líderes que eran un pueblo tonto y adormecido, cállense, no protesten, nada está pasando aquí. Háganle caso al hombre, sin importar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia aceptó esto sin cuestionar. La obediencia institucional no es fidelidad a Dios. El pueblo de Dios debe obedecer a Cristo, no a los hombres. Recalco que la verdadera fidelidad se prueba cuando las instituciones humanas contradicen la palabra de Dios. ¿Qué fue? La verdadera fidelidad se recalca. Cuando te dicen tienes que trabajar el sábado y tú dices no. Pero ¿por qué paraste cuando te dijeron te tienes que hechizar? No vayas a la iglesia, deja de cantar. Ya no saludes a tu hermano. ¿Por qué paraste ahí? No debíamos de habernos detenido. Muchas personas murieron y siguen muriendo. El pueblo de Dios está enfermo, enfermizo, porque echaron por tierra
el mensaje pro salud. Tenemos un mensaje, tenemos el mensaje pro salud, es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué hizo el liderazgo? Cortaron, mutilaron el mensaje del tercer ángel, lo mandaron sin brazo derecho. La mano es quien abre la puerta para que entre el cuerpo, dice el espíritu de profecía. Pero ¿qué hicieron los líderes? Totalmente cerraron todo esto. Y eso está muy mal. Amados, después de ver cómo cerraron los templos, se prohibió la comunión, cómo la iglesia aceptó sin cuestionar las medidas externas, ahora debemos mirar hacia el liderazgo. En los días de Cristo, los fariseos guiaban a Cristo imponiendo una carga pesada, hermanos, cargas pesadas. La historia se repite, hermanos. Los líderes que deberían defender la fe se han alineado con agendas externas, la OMS, la ONU, mostrando que la apostasía comienza desde arriba. La apostasía comienza desde arriba. Aquí les voy a mostrar cómo Ted Wilson y otros líderes en apostasía, así como los fariseos conducían al pueblo por caminos humanos. Hoy vemos líderes que han entregado la dirección espiritual a poderes mundiales en lugar que a Cristo. Siguieron a la OMS, no siguieron a Cristo. Esta obediencia institucional con la traición del liderazgo, mostrando que el problema no fue solo aceptar medidas externas, sino que los líderes mismos se han convertido en instrumentos de apostasía. Estos líderes no solo aceptaron las medidas que no vienen de Dios, hermanos, sino que se convirtieron en los instrumentos mismos de Satanás, en los instrumentos mismos de apostasía, llevando a miles, si no millones, a la hechicería babilónica, a que profanaran su santo templo y echaran por tierra. Y yo te voy a decir algo, así como el liderazgo fue fiel al gobierno, también serán fiel a la marca de la bestia. La apostasía comienza desde adentro, no de afuera. El liderazgo que debería proteger la verdad lo está entregando. Por lo cual el pueblo de Dios debe de abrir los ojos cuando los líderes se desvían. El peligro es mucho mayor, amados hermanos, mucho mayor. No pueden cantar. Tienen que mantener el distanciamiento social. Tienen que usar el bozal. Y eso es exactamente lo que hicieron aquí. Y leemos aquí que durante las primeras etapas de la shandemia, el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluido el presidente de la Asociación General, Ted Wilson, y las divisiones regionales, emitieron recomendaciones de seguridad, entre comillas, para las congregaciones locales que aconsejaban el uso de mascarillas, practicar el distanciamiento social y suspender o modificar actividades comunales como cenas de hermandad y la comunión. Solo siéntate ahí. Solo siéntate ahí con el bozal en tu cara. No digas nada. Solo escucha. Las directrices jesuitas. Como una iglesia católica romana, solamente a escuchar, no cuestiones nada. Aquí están todos estos traicioneros que traicionaron a Jesús, traicionaron nuestro mensaje y entregaron nuestro pueblo a Babilonia. Al pie de la letra. Y luego, durante ese tiempo, la Asociación General Adventista, la NAD, División Norteamericana de los Adventistas, todos publicaron artículos, videos, promoviendo el veneno babilónico. ¿Qué hicieron todos los líderes adventistas? Todas las conferencias, escuelas sabáticas, revistas, estaban publicando, promoviendo el veneno. Que la iglesia lo tomara, que no tenía nada que ver con el mensaje de salud y nada que ver con la salvación. Hermanos, sabemos que la salud está conectada con la salvación, pero todos estaban promoviendo no el mensaje de los tres ángeles, no el mensaje pro salud, no el mensaje del brazo derecho, del mensaje del tercer ángel. Estaban promoviendo el mensaje falso de salud de Babilonia. Jesús tiene el mensaje pro salud, Satanás tiene su falsificación, la hechicería babilónica. Estos hombres la estaban promoviendo. Condicionando la mente. Adventista mintiéndole a los adventistas.
Le dijeron a los adventistas que el mensaje de salud es compatible con el veneno jesuita de Babilonia, Que el mensaje de salud, decían los líderes, es compatible con el mensaje de Babilonia. Tremendo. ¿Qué más? como dice este titular. Ese fue uno de sus videos. Todavía puedes encontrarlo en Tremendo. ¿Qué YouTube, traición? por cierto. ¿Qué apostasía? ¿Es confiable el veneno de la pestilencia? Una conversación bíblica sobre qué ciencia. Quiero hacer una pausa aquí, muy importante este punto, no quiero pasarlo por alto. Este fue un video que fue muy famoso en el tiempo de la pandemia. Y fue famoso porque aparecieron los líderes top, el sumo sacerdote, Caifás y Ananías, aquí. Los hombres más prominentes del adventismo moderno en pleno 2026 hicieron esta declaración. Y el titular es ¿al caso la hechicería puede ser confiada? Una conversación acerca de la ciencia. Ya no se trataba de la palabra de Dios, se trataba de la ciencia humana, no de la ciencia que conduce a la salvación. Pero a estos hombres se les preguntó, oye, ¿qué fuente nos puedes dar para saber si esto es sano? Y ellos, les digo, ¿a quién refirieron? ¿A quién se refirieron? ¿A quién citaron? ¿Tú esperarías que te presentaran una cita de la Biblia? La Biblia aquí dice esto, el espíritu de profecía. No, ellos citaron a la OMS, citaron a otros organismos, citaron a Fauci, al mentiroso, al que cita esto. Oye, a mí no me estés dando recomendaciones seculares externas de mundanos del príncipe de Satanás de Babilonia. A mí dámelo, con un escrito está. Pero así de ignorantes son los líderes. Pero así de ignorante fue el pueblo de Dios, a quien ama que le prediquen mentiras, como en el tiempo de Jeremías. Jehová le dijo, mi pueblo muere por faltas, pero es culpa de mi pueblo, porque a mi pueblo le encanten que le prediquen mentiras. Entonces estos hombres engañaron a muchos adventistas, diciéndole que sí, que ellos se podían confiar en esto, porque la ciencia lo decía. Avancemos. ¿Sobre qué otra vez? Ciencia. Vayan a Isaías capítulo 5. Ahora, amados hermanitos, ¿qué fue peor de todo esto? Que cuando se levantaron personas fieles para protestar, fueron silenciadas. ¿Quién fue una persona que habló en contra de la hechicería babilónica? Pues nada más y nada menos que Barbara O'Neill. ¿Y qué pasó? La silenciaron. La conferencia general mandó un mensaje a todas las iglesias que por favor no la aceptaran. Estaban llamando al bien mal y al mal bien. Este liderazgo estaba persiguiendo a las voces fieles que protestaban, que querían servir a Dios, amados hermanos. Muy buen ejemplo de esto. La conferencia general toma una postura en contra de Bárbara O'Neill. Quiten la justicia del justo que hay en él, ahora en este caso de ella. El Ministerio de Salud de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día emitió una declaración actualizada el año pasado sobre Bárbara O'Neill tras enumerar 9 razones. Fred Harding concluye que no podemos recomendarla como oradora en iglesias ni en ninguna reunión. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? ¿Qué ha hecho ella? Bueno, continuamos. Todo lo que dijeron a continuación. Dijeron, Amados, después de ver cómo los líderes han caído en apostasía, ahora debemos observar cómo reacciona frente a quienes defendían la verdad. Vimos que cayeron en apostasía, vimos que se afiliaron con Babilonia, con los jesuitas. Ahora observen cómo reaccionaron ante los que defienden la verdad. Aquí vamos a ver todo lo que dijeron en contra de ella, pero antes de que yo les lea todo lo que dijeron en contra de ella, tengo algo que agregar. En los días de Cristo los fariseos perseguían y callaban a los profetas y denunciaban el pecado. ¿Qué hacían? En los días de Cristo los fariseos, la conferencia general, perseguía y callaban a los profetas que denunciaban el pecado. Siempre en la historia del Antiguo Testamento este es un patrón. Dios manda a los profetas
a predicar al pueblo. Y el pueblo siempre oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te mando. Este mensaje jamás va a ser recibido. Este mensaje, este canal es uno de los más odiados por parte de los líderes. No hay otro canal sobre la faz de la tierra en español que ha expuesto la apostasía, el error y la mentira, el engaño de Satanás por parte de nuestros líderes en español. Nadie lo ha denunciado como este canal. Pero yo no voy a quedar callado, amados hermanos, porque Jesús siempre va a mandar a alguien a que reprenda el pecado. Lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vimos en el tiempo de Jesús con Juan el Bautista, lo vimos con Jesús. Y ahora se repite lo mismo, amados hermanos. Tenemos que denunciar el pecado de hoy. Hoy la historia se repite. Barbara O'Neill, una voz que defiende principios bíblicos de salud y fidelidad a Dios, fue silenciada. La misma institución que debería proteger la verdad. ¿Quién la silenció? Por defender los principios bíblicos y exaltar el mensaje pro salud. Aquellos que deberían de proteger resultan los perseguidores y los mayores enemigos del pueblo de Dios. Aquí en esta diapositiva les muestro esa censura, esa persecución contra el pueblo de Dios por parte de los propios líderes. Así como los fariseos expulsaban a quienes confesaban a Cristo, hoy se calla a los que levantan la voz contra la apostasía. Esto confirma que la persecución no viene de afuera, sino que viene de adentro de la iglesia. Recalco con fuerza que los verdaderos mensajeros siempre son perseguidos. Los profetas de Dios nunca fueron aceptados por las instituciones, siempre fueron rechazados. Conecto esta experiencia de Barbara O'Neill con la historia bíblica. Así como Juan el Bautista fue encarcelado por denunciar el pecado, hoy Barbara es silenciado por hablar la verdad. El juicio comienza por la casa de Dios. Si callan a los fieles, es señal de que la apostasía ya no está afuera. La apostasía está adentro. Alerta adventista. Y voy a seguir insistiendo. El enemigo no necesita atacar desde afuera, porque ya controla desde adentro. Que recalco que el enemigo no necesita atacar desde afuera, porque el enemigo ya está adentro. Han secuestrado la iglesia de Dios y yo quiero mi iglesia de regreso. Yo protesto contra estos líderes y desenmascaro su unión inicua con Roma. Nuestro trabajo es exponer al hombre de pecado y este sistema falso de adoración. Y si los líderes de la conferencia general de la iglesia adventista están coluidos en cama con Babilonia, entonces yo también los voy a señalar. Así como fue en el antiguo, así como fue en el tiempo de Jesús, será en este momento, porque no hay nada bajo el sol. La protesta continúa. Entonces, hago un llamado solemne. ¿Qué es ese llamado solemne? El pueblo de Dios debe discernir cuando la institución calla a los fieles. Está cumpliendo la misma obra que los fariseos hicieron en contra de Cristo. Continuemos leyendo qué le hicieron a esta fiel sierva de Dios. Recuerden que esto fue durante la era del COVID. He recibido muchas preguntas sobre esta señora Barbara O'Neill, como suele ocurrir. Parece sincera, pero transmite un mensaje muy confuso, con gran confianza y autoridad. Dicen, he oído mucho de ella, pero ella predica un mensaje confuso. Es lo que decían de la buena Bárbara. ¿Qué más? ¿Cómo la calumniaban? ¿Cómo la atacaban? ¿Cómo la menospreciaban? ¿Cómo la echaban por tierra por defender los principios bíblicos? Escuchemos. Podemos estar de acuerdo con algunos elementos de su mensaje, pero se mezclan con ideas falsas y engañosas, Las ideas falsas y engañosas que Barbara O'Neill ha estado compartiendo con la gente. Escuchen, aquellos con pocos conocimientos científicos, eso significa que no son como el jesuita Fauci, que sabe, y un sesgo de confirmación hacia la curación natural, se siente atraído con frecuencia pensando que este es el verdadero mensaje de salud. Escuchen de nuevo lo que dijeron. Wow, tremendo. Sigamos hasta el último punto, que Tremendo es el punto lo que dijeron. número 9.
Chequen esto. Ella, Bárbara O'Neill, se ha opuesto a cualquier que es. Realmente está haciendo campaña ¿contra qué? La ponzoña de la peste, basada principalmente en la desinformación que circula en las redes sociales. Entonces que según basado en la desinformación, ella estaba haciendo esto, estaba hablando en contra, ella estaba promoviendo los principios de salud. Hermanos, después de ver cómo la apostasía institucional nos afectó, después de la apostasía institucional nos llegó la apostasía doctrinal. Y ahora vemos cómo la apostasía doctrinal aplica, cómo están atacando ahora los que se levantan con la sana doctrina, tal como fue con la hermana que vemos en la pantalla. Ella es una de los top líderes adventistas en el mundo, en el adventismo moderno en plena 2026, que está súper avanzada en cuestiones del mensaje pro salud. Pero después de ver cómo la apostasía doctrinal ha entrado en la iglesia, debemos observar cómo Dios ha levantado voces fieles para denunciar el pecado. En los días de Cristo los profetas eran perseguidos, pero nunca callaban porque la verdad de Dios ardía en sus corazones. Hoy la historia se repite. Barbara O'Neill, a pesar de haber sido silenciada, vuelve a levantar su voz en defensa de la verdad. Una mujer fiel, aún en medio de la oposición institucional, sigue proclamando el mensaje profético. Así como Elías enfrentó a Acab, los falsos profetas, hoy Barbara enfrenta a un liderazgo que ha caído en apostasía. Este es un llamado para todo el pueblo de Dios permanecer firmes, aunque las instituciones se levanten en contra de la verdad. Cuando la doctrina se corrompe, Dios levanta mensajeros para denunciar el pecado. Aunque la institución la silenció, ella siguió hablando porque la verdad no puede ser encadenada. Hermanos, alerta adventista. El enemigo puede callar a los hombres, pero nunca, nunca, jamás podrá callar la verdad. Así como Elías no temía a Acab, hoy Barbara no teme a las instituciones. El conflicto de Barbara es el conflicto de todo fiel. El pueblo de Dios debe decidir seguir a Cristo o seguir a los hombres. ¿A quién seguirás? ¿Directrices de las Naciones Unidas? ¿De este falso experto Fauci que está mintiendo? ¿O será que obedecemos la palabra de Dios y el mensaje pro salud? Ahora quiero pasar a esta próxima diapositiva del presidente de la Conferencia Adventista del Séptimo Día. Y vamos a ver su papel, cómo él también jugó un papel en promover la mentira. Avancemos. Como dijo el anciano Elton Kohler el año pasado, habló de la pandemia y el veneno. Estábamos enfrentando una situación muy difícil. La gente moría cada día a nuestro alrededor y buscábamos algo para resolver el problema. ¿Era eso algo que queríamos para resolver el problema? ¿Era el mensaje de salud? ¿Era Jesucristo? Dios puede hacer milagros y sanar a las personas, o puede enviar algo. ¿Qué es ese algo? Un medicamento. ¿Qué más? Un veneno. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí en la pantalla? Es la declaración oficial del presidente actual, Erten Kohler, que en aquel entonces fue vicepresidente. Pero dice que Dios puede mandar something to resolve the problem. Que Dios puede hacer un milagro, pero en veces puede mandar algo aquí, donde está la flechita, que en veces puede mandar. Entonces, esta persona, siendo el presidente mundial de los adventistas, cuando el espíritu de profecía prohíbe y aconseja a Dios a través de los testimonios de rechazar aquella cosa y lo humano por lo natural. No creo que me censuren, entonces tengo que hablar con mucho cuidado. Pero el sabio comprenderá, dijo Jesús. Entonces, estas personas ahora quieren
ahora el presidente Erten Koller, perdón, quiere decir que Dios manda cosas milagrosas y que también puede mandar. Entonces este hombre no conoce nuestra doctrina. ¿Cómo es que el presidente mundial no conozca nuestra doctrina? No conozca el mensaje por salud. No conozca lo que Satanás le dijo a Eva al principio, que no reconozca qué fue lo que nos metió en este problema en el primer lugar. Era introducir algo a tu cuerpo. La crisis antes de la marca de la bestia, de la imagen, de la adoración en el libro de Daniel. La crisis antes de esa, la primera crisis en el libro de Daniel fue que no se introduciera nada en su cuerpo. En el libro de Daniel está conectado con el libro de Apocalipsis y son libros proféticos para el tiempo del fin. Entonces podemos hacer esa aplicación. La crisis ahorita está a punto de acontecer con la ley dominical y nos sucede esto, simbolizando lo que sucedió en el libro de Daniel. Entonces este hombre no conoce nuestra doctrina. No conoce nuestra doctrina, amados hermanos. Y lo triste es que después de ver cómo se silenció a los fieles que defienden la verdad, ahora debemos observar hacia dónde se dirige el liderazgo institucional. En los días de Cristo, los fariseos se aliaban con Roma para mantener poder y control sobre el pueblo. Hoy la historia se repite. El liderazgo adventista se ha alineado con organismos mundiales, siguiendo directrices externas, en lugar de depender de la palabra de Dios. Así como los líderes de Israel se inclinaban ante Roma, hoy los líderes adventistas se inclinan ante autoridades humanas, perdiendo independencia espiritual y entregando la dirección de la iglesia a poderes ajenos a Cristo. Tremendo. Entonces, la censura contra Barbara O'Neill, con la obediencia del liderazgo o organismos externos. Si callan a los fieles, hermanos. ¿Por qué? Por obedecer organismos externos. Si callan a los fieles, ya han decidido obedecer a otros poderes. Recalco, hermanos, que el pueblo de Dios está siendo guiado por agendas humanas y no por el Espíritu Santo. Cuando el liderazgo se somete a organismos mundiales, está repitiendo la misma historia de Israel bajo Roma. Por lo cual, la iglesia ya no sigue a Cristo, sigue directrices externas. El liderazgo ha entregado la independencia espiritual. El pueblo de Dios debe discernir, obedecer a Dios o obedecer a los hombres, porque el meollo del asunto, al fin del tiempo, a eso se reduce todo. Obedecerás, obtendrás la marca de la bestia o seguirás fiel a los mandamientos de Dios. Y estas son pruebas que Dios nos manda, precursores, antes de la crisis final. Pero vimos cómo la iglesia, el liderazgo, fracasó rotundamente. Pero ¿qué harás? ¿Permanecerás fiel a Jesús? Sigo insistiendo, amados hermanos. Esto está cumpliendo la conexión profética. La apostasía comienza desde adentro, amados hermanos. Desde adentro es donde empieza la apostasía y nosotros tenemos que estar pendientes a este hecho de que la apostasía empieza desde adentro, amados hermanos, de que tenemos que estar muy vigilantes. La apostasía comienza desde adentro y hoy lo vemos en la sumisión del liderazgo, ¿sí o no? ¿Acaso no vemos que el liderazgo se sometió totalmente a lo que ordenaba el mundo? Perdón. ¿Acaso no lo vimos, amados hermanos? Totalmente sometiéndose, total sumisión del liderazgo. Y el pueblo de Dios debe de abrir los ojos, porque cuando los líderes se inclinan ante Roma moderna, el peligro es que el rebaño se siga hacia la perdición. Ese es el peligro. Están siguiendo a Roma moderno. Así como el pueblo de Israel siguió a Roma en aquel entonces, unión de iglesia y Estado, para perseguir, crucificar a Cristo, así nuestros líderes modernos se están uniendo con Roma, con Fauci, con este jesuita, para envenenar al pueblo de Dios.
Continuemos aquí con la diapositiva de este apóstata, el presidente Ayrton Kohler, que dijo que Dios mandaba milagros, pero que también mandaba otras cosas. ¿Qué más? O algo que pueda ayudarnos. Creo que el Señor encontró muchas formas de ayudarnos. En algunos casos los venenos nos ayudan. Ay, ¿Qué dijo? Dios mandó algo. En muchos casos los venenos nos ayudan hablando de esa cosa. sé que tenemos muchas polémicas al respecto. Si aceptan los venenos, que Dios los bendiga. Si no aceptan los venenos, sigan adelante. Y sean felices. Tenemos espacio en la iglesia para todos ustedes, para quienes aceptan el veneno y para quienes no lo aceptan. Pero no podemos pasar todo nuestro tiempo en polémicas sobre eso. El Señor hará lo mejor en cada situación con los venenos babilónicos, con medicinas, remedios y todo lo demás. Pero creo que si algo no se opone a la Biblia, estamos abiertos a probarlo. ¿Por qué dijeron esto? ¿Qué dijo el presidente? Si algo no se pone en la Biblia, lo queremos probar. No sé si no sé cómo llega a ser presidente mundial adventista. Claro que se opone a la Biblia y se opone al espíritu de profecía. Me lo deja muy claro que no debemos a los fármacos, a las drogas. Es muy claro que es veneno que introducimos a nuestro cuerpo. Entonces, este hombre está confundido y también dice, si hay espacio para ti dentro de la iglesia, sea que les aceptes o no. Mira, no sea que las acepte yo o que las permitas tú. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese fue el gran peligro acerca de esto. Ahora, amados hermanos, vimos cómo dentro de la iglesia se han introducido enseñanzas contrarias a la palabra y doctrinas diluidas para agradar al mundo y compromisos que corrompen la verdad. Señalo directamente a Ayrton Kohler, mostrando que el liderazgo actual no solo ha permitido estas desviaciones, sino que las ha promovido, alineándose con organismos externos y comprometiendo la fidelidad doctrinal. ¿Qué pasó? Este hombre las está promoviendo, está diciendo que Dios las hizo, está torciendo la palabra de Dios, tirando nuestro mensaje por tierra. Por si fuera poco, las ha promovido, alineándose con organismos externos. Ya vimos que está con la ONU. ¿Qué está haciendo? Comprometiendo la fidelidad doctrinal. Nuestra doctrina, y también miles de millones han muerto y este hombre la está promoviendo dentro del pueblo de Dios. Esto es una gran apostasía. Así como los fariseos anulaban la palabra por tradiciones, hoy vemos cómo se anula la verdad por obedecer a hombres. Esta apostasía doctrinal es evidencia de que el enemigo trabaja desde adentro, preparando al pueblo para la gran crisis final. El conflicto de Barbara O'Neill con la corrupción doctrinal y al mencionar a Ayrton Kohler como ejemplo de liderazgo comprometido, esto muestra, hermanos, que cuando se calla a los fieles, lo que sigue es la corrupción de la doctrina. Porque si ya no está nadie más para protestar, entonces se va a corrompir la doctrina. Entonces aquí sacamos ¿a qué? A Bárbara. Hubo un conflicto aquí, tenemos que sacarla. Tenemos que callar a esta fiel señora para que la doctrina se siga corrompiendo. Y hermanos, líderes como Ayrton Kohler se convierten en instrumentos de Satanás. Está callando a los fieles y está promoviendo la hechicería babilónica. La verdad no se predica con claridad de parte de estos líderes. La doctrina se está diluyendo para agradar al mundo. Por dinero se están vendiendo. El liderazgo ha entregado la verdad a agendas externas. Ya no es el mensaje por salud, ya es el mensaje de la hechicería babilónica. Para cada verdad de Dios hay una falsificación de Satanás. Ya no es la verdad de Dios, es la verdad de Babilonia. El liderazgo se ha entregado a agendas externas. El pueblo de Dios debe permanecer firme en la verdad. Aunque la institución y sus líderes se desvíen, la palabra de Dios no cambia. Aunque los hombres cambien,
La palabra de Dios no cambiará. Alerta adventista. Entonces escuchemos más de este apóstata, perdón. El Señor hará lo mejor en cada situación con los venenos babilónicos, con medicinas, remedios y todo lo demás. Pero creo que si algo no se opone a la Biblia, estamos abiertos a probarlo. ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por dinero? Bueno, déjenme mostrarles de nuevo. Recuerden, como dice la Biblia, ellos justifican al impío y quitan al justo su justicia. ¿Qué pasa con ellos, hermanitos? Hicieron esto ¿por qué? Por dinero, miren. Y lo hicieron por recompensa, como dijo la Biblia. Bueno, escuchen, esa es la razón por la que hablaban así. Ya Esto es las pruebas. Aquí están con las Naciones Unidas, con el mundo. cubrí esto antes en la pantalla. Esta es de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Compromiso con la salud y la sanidad. La declaración sigue a la deliberación y recomendación de la Conferencia Mundial sobre Salud y Estilo de Vida, celebrada en Ginebra. Noten Ginebra. Ellos van a las Naciones Unidas ahora. Entonces, ¿qué pasó? Este documento es del 2009, cuando la Conferencia General se comprometió con la OMS, las Naciones Unidas, a recibir mucho dinero para promover cualquier tipo de salud. Entonces, aquí es cuando la Conferencia General se vendió a las Naciones Unidas y vendió el mensaje por salud oficialmente. Entonces, por eso es que tuvieron que promover la hechicería babilónica y no promover el mensaje de los tres ángeles. Aquí están las pruebas. Continuemos. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud y piden cooperación con entidades creíbles similares para mejorar la salud global. ¿Qué dice aquí? Este documento fue voted por la Conferencia General Adventistas del Séptimo Día. Los líderes, no todos, unos pocos cuantos, fueron y decidieron el destino y la fe de millones. Continuemos. Este documento fue votado por el Comité Ejecutivo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en la sesión del Consejo Anual en Silver Spring, Maryland, el 14 de octubre de 2009. ¿Sabían sobre esto? No, ellos estaban justificando al impío. Verán, voy a llevarlos a un pasaje aquí y quiero que analicen esto conmigo cuidadosamente. Basado en esta justificación, basado en su colaboración aquí con las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Basado en que ellos promueven el veneno babilónico. ¿Recuerdan esos puntos? Pruebas. Volveré a eso. Después de ver cómo la apostasía doctrinal ha entrado en la iglesia y cómo el liderazgo se ha comprometido con agendas externas, ahora debemos observar con claridad las alianzas que se han formado. En los días de Cristo, los líderes religiosos buscaban el favor de Roma para mantener su poder, aunque eso significara traicionar la verdad. Nuevamente, nada nuevo bajo el sol. Alerta adventista. La historia se repite. Les mostré cómo el liderazgo adventista ha colaborado con organismos internacionales como la ONU y la OMS, siguiendo sus directrices en lugar de depender de la palabra de Dios. Esta alianza no es casualidad, es parte del cumplimiento profético que anuncia la unión de la Iglesia con los poderes mundiales en el tiempo del fin. Cuando la doctrina se corrompe, lo que sigue es la alianza con los poderes del mundo. El liderazgo adventista se ha sentado a la mesa con estos organismos, aceptando sus directrices como si fueran mandamientos divinos. La iglesia ya no sigue a Cristo, sigue a la OMS y sigue a la ONU. El liderazgo ha entregado la independencia espiritual. El pueblo de Dios debe discernir, obedecer a Cristo o obedecer a los hombres. El pueblo debe de abrir los ojos, porque cuando los líderes se inclinan ante los poderes mundiales, el peligro es que el rebaño lo siga hacia la perdición. Tremendo. Ahora, hermanos, hemos llegado a lo bueno. Me gustaría mostrarles este video donde este señor es interrogado. Lo tienen en plena corte en tribunal y lo están interrogando.
duro, macizo y tupido. Chequen cómo él no contesta, él está en silencio, está negando. Su silencio es parte de su culpabilidad, igual que el silencio de los líderes adventistas. Pero miren esto, chequen esto, alerta adventistas. Esto es de PBS News. 29 de julio de 2026. Fauci invoca el derecho de la quinta enmienda durante la audiencia liderada por el Partido Republicano sobre los orígenes del COVID. Entonces, ¿qué significa de nuevo que invocó el derecho de la quinta enmienda? ¿Qué significa eso? Bueno, veamos What otro does it pasaje mean? aquí. Otro Okay. titular de CNBC. El doctor Fauci invoca la quinta enmienda. ¿Cuántas veces hizo eso? Y lo hizo, por cierto, en 3 horas. Imagínense lo que dice, hermanos. Fox News, noticia Fox, la más importante de todo el mundo. A este hombre lo tienen en el caso más importante de la historia, porque miles de millones de personas murieron alrededor del mundo bajo sus directrices. Y este hombre dice que aquí tomó la quinta enmienda. Cuando tomas la quinta enmienda es cuando dices, tengo el derecho de permanecer callado si no está mi licenciado o no me quiero incriminar. No es justo que un hombre político con tanta autoridad, que sea un servidor público, no quiera contestar preguntas tan importantes que tuvieron que ver con la salud, la vida de tantas personas. Pero aquí dicen, chequen lo que dice Fox News, CNBC, las fuentes de noticias más importantes, prominentes y prestigious of the world, los más prestigiosos del mundo, dicen que Fauci 111 veces en 3 horas. Tremendo. Vamos a seguir viendo. Chequen aquí cómo te lo agarran. Chequen cómo te lo... Así es como nosotros debemos de interrogar a nuestros líderes. Fíjense cómo este hombre ahora sí está siendo responsable. Lo están responsabilizando. Avancemos. En solo 3 horas invocó la quinta enmienda 111 Wow. Tremendo. veces en una audiencia del Senado. Ahora, por supuesto, queremos dar contexto, especialmente para aquellos que no son de los Estados Unidos de América. Así que tal vez se pregunten, bueno, ¿qué es la quinta enmienda? Bien, de nuevo, tenemos que dar bien informados. Aquí está la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Dice, ninguna persona será obligada, escuchen, ninguna persona será obligada a responder por un delito, capital o infame, a menos que sea mediante denuncia o acusación de un gran jurado, excepto en los casos que surjan en las fuerzas terrestres o navales o en la milicia, cuando esté en servicio activo en tiempo de guerra o peligro público. Permítame hacer una pausa ahí. Dice la quinta enmienda. Ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o infame. Hagamos una pausa ahí. Entonces, el doctor Anthony Fauci, la llamada ciencia, Amados, después de ver cómo el liderazgo se ha aliado con organismos internacionales, ahora debemos observar cómo los hombres que han guiado las políticas sanitarias en el mundo enfrentan la verdad. Estamos viendo cómo Fauci es interrogado, cómo él enfrenta la verdad. Pero en los días de Cristo, los líderes religiosos se defendían con excusas y evasivas. Se defendían con excusas y evasivas cuando eran confrontados por la verdad. Lo mismo que está haciendo el liderazgo adventista, están haciendo los líderes religiosos en el tiempo de Jesucristo. Es lo mismo que está haciendo este hombre, protegiéndose, pero estamos viendo que ya está rindiendo cuentas. Anthony Fauci, tomando la quinta enmienda, negándose a responder preguntas directas sobre sus acciones y decisiones. Se está negando. Este silencio no es inocente, es evidencia de que hay cosas que ocultar, de que la verdad no puede ser enfrentada. Así como los fariseos callaban cuando Cristo los confrontaba, hoy Fauci guarda silencio ante la verdad.
La colaboración con la ONU y la OMS, con el silencio de Fauci, hermanos, no es por casualidad. Los mismos que dictaron las medidas ahora se esconden detrás de la quinta enmienda. No es casualidad. Están usando las leyes, torciéndolas para protegerse, al igual que en el tiempo de Cristo usaron las leyes para torcer y protegerse. Lo mismo están haciendo los líderes, lo mismo están haciendo estos jesuitas, nuestros líderes, que se han aliado con estos jesuitas. Pero ¿por qué no contesta, amados hermanos? El que nada debe, nada teme, pero Fauci teme responder, porque la verdad lo condena. La quinta enmienda, hermanos, es el refugio de los culpables. Cuando tú no quieres responder a tus acciones y eres un servidor público alto, tú usas la quinta enmienda, pero solamente para esconder tu culpabilidad. El silencio de Fauci es la evidencia de su corrupción. Así como los líderes religiosos callaron ante Cristo, hoy los líderes mundiales callan ante la verdad. Igualito. El pueblo de Dios debe de abrir los ojos. Cuando los líderes callan es porque la verdad los condena. No sigamos a los hombres, sigamos a Cristo. Vean a Josh Hawley, ese es el senador Josh Hawley, en el lado izquierdo de su pantalla, interroga a Fauci. Te están interrogando. Hawley dijo, ¿usted se hizo rico mientras la gente moría? Tremendo. Ahora, este es Fauci a la derecha, durante la audiencia. Y voy a ponerles el clip. Van a escuchar el intercambio. Bueno, en realidad no fue un intercambio, sino la conversación que el senador Josh Hawley intentaba tener con Fauci mientras Fauci hermanos, invocaba la quinta enmienda. Bien y bonito. Intentemos algo. Porque la peló. Día de la semana es hoy. Enmienda. Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. ¿De qué color es la corbata que va a poner? Increíble. Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente Tremendo. a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Wow. ¿De qué color es la alfombra frente a usted? Por consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. Déjeme esa cosa clara. Usted no tiene ningún derecho bajo la quinta enmienda, porque ha sido indultado. Como bien sabe y como la Corte Suprema ha dejado claro durante más de un siglo, Brown contra Walker, 1896. Cuando alguien ha sido indultado, no puede ampararse en su privilegio. Usted sabe eso. Sus abogados están sentados detrás de usted ahora moviéndose nerviosos en su silla. Él sabe. Esto no se trata de la Constitución. Esto no se trata de la ley. Esto se trata de desacato. De desacato a este cuerpo y desacato al pueblo estadounidense. Pero creo que sé por qué lo haces. Es porque no quieres responder preguntas. Es porque hiciste todo tipo de cosas terribles. Es porque durante la pandemia te hiciste rico, ¿verdad? Te hiciste rico. Mientras la gente moría, cientos de miles de estadounidenses, más de 1 millón al final, y tú te estabas haciendo rico. Y no solo hacías eso, utilizabas empleados federales con dinero de los contribuyentes para solicitar premios en efectivo para ti personalmente. Premios en efectivo que suman más de $1 millón. Hiciste todo eso durante la pandemia, ¿no es así? Esa es una pregunta. Por consejo legal, declino respetuosamente responder basándome en mis derechos bajo la quinta enmienda de la Constitución. El genocidio. Bajo la quinta enmienda. Ahora de repente. Me siguen ahora. Hermanos, nomás miren qué valentía de este senador, de este republicano. Es del Senado. Este fue un comité de la Seguridad Nacional de la Corte Suprema. Esto es muy alto, lo estaba cubriendo noticia Fox News, te lo estaban interrogando por su maldad. Toda la maldad que le acusan a este hombre, le están acusando la misma maldad. Son aquellos hombres, nuestros líderes apóstatas, que hicieron que muchas personas tomaran esa cosa. Entonces, después de ver cómo Fauci toma la quinta enmienda para ocultar la verdad, ahora debemos observar cómo Dios está levantando voces que confrontan
En los días de Cristo, los discípulos denunciaban la hipocresía de los fariseos y exponían sus obras ocultas. Nuevamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Alerta adventista, la historia se repite. Les mostré cómo el senador Josh Hawley acusa directamente a Fauci, señalando sus contradicciones y su responsabilidad en las decisiones que afectaron al mundo entero. Este momento es profético. Los líderes que se escondieron detrás del silencio ahora son confrontados públicamente con sus obras que quedan expuestas. No quieren contestar, pero el mundo está viendo todo lo que está haciendo este hombre. Es lo que le debe de pasar a los líderes adventistas. Pero aplaudo a este senador. El silencio de Fauci con la acusación de Hawley es algo muy apropiado, similar a lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, porque cuando los hombres callan ante la verdad, Dios levanta otros que los confronten. No vaya a ser que sea como Esther y que si tú no quieres hacer el trabajo, Dios usará a alguien más. El senador Hawley no habla por sí mismo, sino como instrumento para desenmascarar la corrupción. Me encanta ese hombre. Dios tiene, hasta las piedras se levantarán. Dios tiene personas fieles dentro del gobierno, dentro de la conferencia general. Y en esta vez, en la política, este hombre está luchando por la verdad. Habrá hombres que solamente necesitan un eslabón de la verdad para llegar al conocimiento pleno de la verdad. Porque la verdad siempre sale a la luz. Pero el silencio de Fauci fue roto por la acusación pública. Públicamente lo desenmascararon. Dios está permitiendo que los líderes sean expuestos. ¿No quieren hablar los líderes adventistas? Pues aquí públicamente que el mundo vea que eso fue un error. Y que los adventistas, los líderes, cometieron un error. Pero ¿qué van a hacer con la próxima pandemia? ¿Qué van a hacer con la próxima peste? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Y qué vas a hacer tú? Alerta adventista que la protesta continúa. El pueblo de Dios debe discernir cuando los líderes son expuestos. Es porque el juicio de Dios ya ha comenzado. No sigamos a los hombres, sigamos a Cristo. Entonces vimos cómo está siendo atacado. No está siendo, está rendiendo cuentas. Ahora vamos a ver lo que dice John F. Kennedy, este político también, que ahora está encargado del puesto de él. Vamos a ver cómo desenmascaran a este Fauci. Mintió sobre las mascarillas. Mintió sobre el distanciamiento social. Espera. Escucha esto con atención. Está diciendo que Fauci tomó los venenos y se enfermó, pero lo ocultó. Escuchemos esto una vez más. Mintió sobre las mascarillas. Mintió sobre el distanciamiento social. Mintió sobre la transmisión. Mintió sobre la inmunidad natural. Mintió sobre la capacidad, como acabas de decir, de la vacuna para prevenir la infección. Se va en una conferencia de prensa muy pública en enero de 2020. Y luego, 5 meses después, y esta es la primera vez que supimos esto por el diario, tuvo una infección pulmonar, que es uno de los eventos adversos, que los NIH, los CDC y la FDA dijeron que se esperan de la vacuna. Nunca se lo dijo a nadie. Fue tratado por ello en privado por los mejores médicos de Estados Unidos. Al mismo tiempo le decía a todos que eso no era un evento adverso. ¿Hay algo más que nos estemos perdiendo de estos diarios que no haya sido revelado y que pueda compartir con nosotros esta noche? No creo, debo decir que mucho de esto está en mi libro y basado en otros documentos, pero hay algo muy dramático incluso para mí en verlo escribirlo en su propio diario, confesando, ya sabes, haberse equivocado, haber mentido, sobre todo. Además de amar su propia prensa. Siguen diciendo que yo soy la persona más famosa del mundo, internacional y nacionalmente. Ni siquiera puedo ir a un restaurante porque la gente quiere tomarme fotos. Este es el hombre al que nos dijeron que siguiéramos, que escucháramos. Este es el hombre
¿Qué? La conferencia. Escuchen y obedezcan. Tomaron dinero de... Y durante ese tiempo, aquellos de nosotros que nos negamos a tomar el veneno babilónico, ¿cómo nos vieron? ¿Cómo nos consideraron? De cómo nos vieron. Ni siquiera podíamos hacer nada. Este es el hombre que se ha convertido. La conferencia. Miran a Fauci para salvarlos. Antes de iniciar con este segmento del video, porque nos atacaron. Hubo persecución para todos los que no se pusieron de hechicería babilónica. Y después de ver cómo Fauci fue acusado en el Senado y cómo su silencio lo delató, ahora debemos observar cómo los medios de comunicación se convirtieron en instrumentos de persecución. En los días de Cristo, los líderes religiosos usaban la opinión pública para condenar a los fieles, levantando al pueblo contra ellos, lo mismo que hizo la Conferencia General. Y nuevamente la historia se repite. Les voy a mostrar, hermanos, en los videos que estoy a punto de poner, cómo los medios de comunicación atacaban a los no culpándolos de la propagación de esa cosa y presentándolos como enemigos de la sociedad. Este ataque mediático es paralelo a la persecución profética. El pueblo de Dios será señalado como culpable por no seguir las imposiciones del mundo. Los titulares no informaban, acusaban, decían que los no envenenados eran malos y éramos tratados como criminales. Y es así como los fieles fueron perseguidos en el pasado. Hoy los medios preparan el terreno para culpar al pueblo de Dios. Debemos de estar alerta, hermanos. Debemos de ver cómo nos están acusando, cómo los medios se convirtieron en una herramienta. Quiero que miren estos videos, cómo se convirtieron en jueces y verdugos para atacarnos. Y la historia se repite con la ley dominical. Y volverá a haber otra pandemia. Y el pueblo fiel será señalado como culpable. La persecución comienza con palabra, pero termina con leyes. Insisto en que este ataque mediático es solo el inicio de una persecución mayor contra los que guardan los mandamientos de Dios. El pueblo de Dios debe estar preparado, así como los no hechizados fueron atacados. Pronto los fieles serán acusados por guardar el sábado y obedecer la palabra de Dios. Miren ustedes este ataque. Adelante. Producción. Adelante, producción. Pero verás, no fue todo el mundo. No todos estaban de acuerdo con esto. Durante ese tiempo, hubo pocos individuos, pero hubo un hombre. Mientras ese jesuita, Fauci, pasaba por la comunidad, puerta a puerta para intentar convencer a la gente de tomar el veneno, hubo un hombre que tomó una postura nacional y ese hombre fue un héroe. Escuchen. Bueno, antes de ponerles el clip, déjenme traer esto a su atención. Déjenme saltar eso. Déjenme saltar este también. Ahí está. Dice aquí, nunca olviden a este valiente ciudadano estadounidense que rechazó recibir un veneno pestilente y confrontó a Fauci en su propia cara. Tremendo. En absoluto. Entonces veamos a este valiente ciudadano. Perdón, veamos a este valiente. Durante ese tiempo, Fauci iba puerta a puerta con su equipo, con un representante estatal. Esta señora aquí de verde. Creo que esa señora era la alcaldesa o algo así. Puerta a puerta durante ese tiempo. Pero hubo un hombre que se mantuvo firme contra el jesuita. Ese hombre leyó todo. Él estaba bien informado sobre este jesuita y tomó una postura. Escuchen. La gente en Estados Unidos
no está conforme con la información que ustedes inventaron. La única razón por la que hablo contigo ahora mismo, tan cerca como estamos, es porque Pero si permitimos que miles de personas como tú no se vacunen, vamos a dejar que este virus siga propagándose en este país y en este mundo. Algo así como la gripe común entonces, ¿verdad? Y no mucho más grave que la gripe. Bueno, la gripe también mata a mucha gente al año. ¿Sabes cuánta gente murió de gripe el año pasado? Digo, no este año, prácticamente nadie, pero el año anterior, unos 20 a 30,000. ¿Sabes cuánta gente ha muerto de COVID-19 en los Estados Unidos? 600,000 estadounidenses. Bueno, esa cifra que ustedes están dando de los muertos, esa es, una vez más, esa es la cifra de ustedes. Nos van a pagar. Sí, definitivamente. Porque cuando empiezas a hablar de pagarle a la gente para que se vacune, Escuchen. cuando empiezas a hablar de incentivar cosas para que la gente se vacune, hay algo más detrás de eso. Algo. Hay algo más pasando. Sí está pasando algo. Tienes razón. Pero me alegra que millones de personas como yo y casi todos aquí no recibieran un... ¿Sabes cuál fue su incentivo? ¿Sabes cuál fue su incentivo? Proteger su salud y proteger la ciudad. Pero mi incentivo, su campaña de ustedes se trata de miedo. Se trata de incitar miedo en la gente. Ustedes atacan a la gente con miedo. Eso es lo que es esta pandemia. Es un miedo. Vamos. Es miedo esta pandemia. Eso es Las piedras estaban hablando, todo lo que es. Si nosotros no alzamos la voz, las piedras alzarán la voz. Continuemos. Guau. Toma una postura. Todo se trata de miedo. Él dijo. Ahora piénsalo bien. Mientras tanto, Ted Wilson te estaba diciendo que debes tomarla. Injustamente dijo que eres egoísta si no la tomas. Mm, Y aquellos, durante ese tiempo, que se negaron a seguirle, la corriente, porque lo vieron así. ¿Cómo nos veían como a ese hombre? Escuchen con atención. Los no vacunados son el problema. Punto. Se acabó la historia. Las únicas personas a las que puedes culpar, las únicas personas a las que culpas, esto no es avergonzar, esta es la verdad. Tal vez deberían ser avergonzados, pero los no vacunados. Solo tenemos que empezar a culpar a los novados, no a la gente normal. Cualquiera con quien hayas estado en contacto te culpará al igual que el resto de nosotros, que hemos hecho lo correcto al vacunar. Porque francamente sabemos que no podemos confiar en los no. Creo que es hora de poner nuestra casa moral en orden. Anderson, Son los Novak quienes representan la amenaza. Toda esta gente va a empezar a usar mascarillas para proteger a los Novaks. Eso se llama un valor cristiano. Básicamente están castigando a los vacunados por los pecados de los no. Gente no se está comportando de manera honorable. Los novados básicamente dicen, bueno, es... Amados, pues ya vimos, ya pudimos observar, los medios atacaban a los no hechizados, culpándolos de la propagación del virus y presentándolos como enemigos de la sociedad. Este ataque mediático es paralelo a la persecución profética. El pueblo de Dios será señalado como culpable por no seguir las imposiciones del mundo. Los titulares no informaban, hermanos, ellos acusaban. Hay una diferencia entre informar y hay una diferencia entre estar señalando y acusando, y ellos estaban acusando, atacando, hermanos. Decían que los no hechizados eran tratados como criminales y pudimos ver ahí la persecución. Y así como los fieles fueron perseguidos en el pasado, hoy los medios preparan el terreno para culpar al pueblo de Dios. Así que preparémonos, hermanos, porque los medios se convertirán en jueces y verdugos. El pueblo será señalado como culpable. La persecución comienza con palabras, pero termina con leyes. El pueblo de Dios debe estar preparado, así como los no hechizados fueron atacados. Pronto los fieles serán acusados para que guarden el sábado, amados hermanos. Entonces, tenemos que permanecer fieles, fieles hasta la muerte. Ahora, amados hermanos, vimos que no solo los medios de comunicación atacaron a los adventistas, sino que el ataque también vino desde adentro. Vimos como estos líderes que tenemos en pantalla, estos son los líderes máximos, miramos como ellos también atacaron al pueblo de Dios. Veamos las mentiras que dijeron estos apóstatas, trabajadores de Satanás. Volviendo a la conferencia aquí.
El titular mientras promovían el veneno babilónico ¿es confiable? El veneno, Se una preguntaba. conversación bíblica sobre ciencia. Van a escuchar lo que dicen aquí. Después de escuchar a ese hombre decirles, no voy a tomar eso. Pero esto es lo que la conferencia tuvo que decir. Entre tantos videos que pusimos antes, ahí. Escucha. Gracias. Ahora, estos son los adventistas, ¿ok? Que también atacaban a los que no se hechizaban. Estamos recibiendo muchas preguntas sobre la relación entre observar el mensaje de salud o ser practicantes del mensaje de salud adventista. Y si alguien es un devoto seguidor del mensaje de salud adventista, ya sabe, está luchando con la necesidad de recibir la... Como si sigo todo esto, si soy muy consciente de lo que pongo en mi cuerpo, cómo trato mi cuerpo, ¿será eso suficiente? Dr. Shu, ¿qué le diría a alguien que dice, estoy observando? Ya sabe, sigo el mensaje de salud. ¿Por qué necesito la vacuna? ¿Qué diría usted a eso? Sabe, creo que todos queremos hacer lo que podamos para cuidarnos. Quiero decir, nuestro cuerpo es templo de Dios. Queremos mantener nuestros sistemas inmunológicos lo más intactos posible. Pero las vacunas existen porque proveen esa protección adicional que a veces, ya sabes, el sistema inmunológico del cuerpo no puede manejar. Tremendo, Tenemos medicinas para una variedad de... tremendo. Pausa. Tuve que pausar eso por un momento. Por favor. ¿Captaste lo que dijo? ¿Escucharon lo que dijo este hombre? ¿Escucharon? Él dijo, el cuerpo es el templo del Dios viviente y lo tenemos que cuidar con la hechicería babilónica. Tremendo, tremendo. Vamos a seguir escuchando qué más dice este líder apóstata que se vendieron. Nos vendieron a Roma, amados hermanos. Escuchemos más mentiras de estos apóstatas. Para otras dolencias. Tenemos antibióticos, muchas otras ya sabes, cosas que se usan para tratarnos. Así que desde ese punto de vista, ya sabes, las vacunas son solo otra herramienta que se usa para ayudar a aumentar, para ayudar a mantener nuestros cuerpos sanos. Creo que esto es lo que deberíamos estar haciendo para cuidar de nosotros mismos. Y es mi perspectiva, creo que sabes, esto es lo que intentamos hacer para mantener nuestro cuerpo como templo de Dios, para mantenernos lo más sanos posible. Vemos un líder adventista hablando, pero sus palabras reflejan el silencio institucional frente a la apostasía. No se denuncia el error, no se defiende la verdad, se habla con diplomacia mientras el pueblo se pierde. Este discurso es evidencia de cómo el liderazgo ha preferido callar antes de confrontar la apostasía. El liderazgo habla, pero no dice nada que defienda la verdad. Estaban defendiendo la apostasía, estaban promoviendo esto y en vez de defender la verdad, estaban promoviéndolo, hermano. Y aquí no es lo que dijeron, es lo que no dijeron. Aquí es lo que fallamos en hacer y lo que fallamos en decir, porque el silencio institucional es complicidad. El liderazgo ha abandonado su deber de advertir. Dios nos escogió como pueblo profético para advertir de estos peligros. Y fallamos. El liderazgo falló. El pueblo necesita pastores fieles, no diplomáticos. No queremos políticos, queremos pastores que sean fieles a Dios. El pueblo de Dios debe discernir, aunque los líderes hablen con palabras suaves, si no defienden la verdad, están en silencio. Sigamos a Cristo y no a los hombres. Alerta, adventistas. El liderazgo habla de salud, pero no de la verdad bíblica. Estos adventistas afirman que la hechicería es sana y segura y la presentan como parte de la misión de la iglesia. Una apostasía total. No son palabras neutrales, hermanos. Son evidencia de cómo el liderazgo ha cedido a las narrativas del mundo en lugar de depender de la dirección divina. El liderazgo puede hablar de salud, pero no habla de fidelidad. Cuando los líderes defienden la hechicería como sanas, están repitiendo lo que el mundo dice, no que lo que la palabra de Dios enseña. Así como los líderes de antaño, así como en el tiempo de Jesús,
Así, ahora mismo, el liderazgo ha cambiado la verdad por narrativas humanas. El pueblo necesita pastores fieles, no voceros del mundo. Yo no quiero otro vocero del mundo. Otro experto, es como este adventista aquí diciendo, torciendo, dándole la espalda a la verdad de Dios. Y aparte, el silencio sobre la apostasía se disfraza como discurso de salud. Oye, está solapando la apostasía. El pecado, uno de los pecados peores considerados por Dios, dice el espíritu de profecía, es no hacer nada en caso de una emergencia espiritual. Es permanecer callado. La neutralidad. Y es lo que vemos aquí por parte de los líderes. El silencio sobre la apostasía se disfraza con discurso de salud. Hermanos, el pueblo de Dios debe discernir, aunque los líderes digan que la hechicería es sana, nuestra verdadera salud está en Cristo. No sigamos a los hombres, sigamos al Señor. Ahora, amados hermanos, el espíritu de profecía nos advierte y vimos cómo los líderes defendían esa cosa como sanas. Debemos de recordar que el espíritu de profecía nos enseña que la verdadera salud proviene de Dios, no de los sistemas humanos. En los días de Cristo los fariseos imponían reglas externas, pero Cristo ofrecía sanidad interior y verdadera libertad. Dice la cita de el espíritu de profecía, disculpe, no la pude traducir, pero aquí están las pruebas. Dice, Satanás está trabajando con poder engañoso dentro de la iglesia, introduce falsas teorías y prácticas para apartar al pueblo de Dios y la verdad. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Está trabajando, ¿dónde dice aquí? Dentro de la iglesia. ¿Para qué? Introduce falsas teorías y prácticas. Entonces, vemos que Satanás está trabajando esta práctica, esta falsa teoría, esta falsa práctica de promover esto, alinearte con el gobierno, obedecer el gobierno, no obedecer a Dios, atacar y perseguir a tu propio pueblo, causar la muerte de tantas personas, desviar al pueblo. Es algo muy serio, amados hermanos. Introduce falsas teorías y prácticas que apartan al pueblo de Dios, lo apartan de la verdad. La medicina de Dios no es de hechicería, no, sino la obediencia a sus leyes. Repito, la medicina de Dios no es de hechicería, sino la obediencia a sus leyes de salud y su palabra. Ahí es donde está la verdadera salud. La verdadera salud no depende de esas cosas, sino de los principios divinos, alimentación natural, obediencia a la ley de Dios, confianza en Cristo, los 8 remedios naturales. Satanás presenta las cosas como si fueran sanas, pero en realidad son parte de un sistema humano que desvía la confianza del pueblo de Dios hacia instituciones humanas, teorías humanas. Nosotros tenemos un mensaje de salud. Cuando la iglesia defiende esas cosas como sanas, está repitiendo las narrativas del mundo y olvidando que la verdadera medicina viene de Dios. ¿De dónde viene la verdadera medicina? Viene de Dios, en la naturaleza. Ahí encontrarás todo para que tu cuerpo se reconstruya. La verdadera medicina es la obediencia a Dios. No esperes sanación, ni bendición, ni salud si no estás bien con Dios. Porque de Dios viene la verdadera medicina. ¿Y cómo viene? A través de la obediencia a Dios y sus leyes. Esas cosas humanas son exaltadas como sanas, pero la salud divina es superior. La salud divina, la que yo quiero, es salud eterna. Aleluya. Y con esas cosas no la voy a conseguir. Satanás usa doctrinas y prácticas externas para apartar al pueblo de la confianza en Cristo. Pero el pueblo de Dios debe volver a la reforma pro salud, a la alimentación natural, al descanso, al agua, a la confianza en el Señor.
Y ay, hermanos, este mensaje no termina con diapositivas. Este mensaje es mucho más profundo. Les quiero recordar de la verdadera salud y está en Dios, no en narrativas humanas. La medicina divina es obediencia, confianza, fidelidad a Cristo. El liderazgo puede fallar, los medios pueden atacar y Babilonia puede confundir, pero el pueblo fiel tiene promesas, protección y victoria final. La cita de Elena nos advierte que Satanás obra dentro de la iglesia, pero también nos da la clave, permanecer firmes. Entonces, por lo cual, hoy vemos como el mundo ofrece esas cosas y narrativas falsas, pero Cristo ofrece vida eterna. Hoy vemos cómo los líderes callan, pero la palabra de Dios sigue hablando. Hoy vemos cómo Babilonia confunde, pero el Espíritu de Dios ilumina. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores deben permanecer fieles en espíritu y en verdad. Alerta, adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa. Por favor, apóyame. La protesta continúe. Apóyame con tus diezmos y con tus ofrendas para que la protesta continúe apoyando a este ministerio, a este canal que no recibe monetización. Aquí no permito anuncios. Este canal no se ha vendido a YouTube. Aquí no hay interrupciones. Aquí no hay anuncios mundanos. Este canal no recibe nada por parte de YouTube. Este canal existe por las personas que se tocan el corazón, que responden al llamado del Espíritu Santo. La protesta debe de continuar y va a continuar. Gracias.